Que vienen como fruto del conocimiento de Dios, ¿no? Y que el Señor nos ha dado todas las cosas para la vida piadosa, ¿no? Entonces, todo esto centrado, todo esto con un mismo eje, repito, que es el conocimiento de Dios. Pero nosotros debemos saber que después del conocimiento de Dios, de tener este conocimiento de Dios y tener el resultado del conocimiento de Dios, como decíamos, gracia y paz, todo lo necesario para la vida piadosa, y después todas estas grandísimas promesas, hay algo que un hijo de Dios hace con todo eso. Como ahorita decíamos, ¿no? en las preguntas, ¿no? Es algo que después de haber recibido esto, se espera que un hijo de Dios empiece a dar fruto y empiece a tener ciertas actitudes, empiece a tener cierto resultado y vamos a decir cierto esfuerzo, ¿no? Vamos a leer entonces 2 de Pedro 1 del 5 al 8 y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver el objetivo o la meta a la que vamos. Está diciendo el apóstol que primero tenemos fe y que nosotros a esa fe añadimos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, ¿no? Y dice el versículo 8 que si yo estoy trabajando en esto, ¿no? Dice aquí, si yo tengo estas cosas y hago abundar estas cosas, el trabajo de esto y el tener estas cosas no me va a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento, otra vez el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el punto es, la vida de un hijo de Dios no es una vida sin fruto, no es una vida, vamos a decir, de ocio, pero si yo estoy trabajando en la fe que el Señor me ha dado. El Señor me ha dado la fe es algo dado por gracia, es algo que yo no hice para obtener, pero después de esa fe, entonces yo me esfuerzo. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno y tú nos das, Señor, tu palabra, tú nos das, Señor, todos estos textos para que podamos ser ejercitados en nuestra fe, Señor, y te pedimos que nuestros ojos puedan ser iluminados para que podamos ver, Señor, tu rostro, Señor, como en un espejo, Padre, y poder reconocer quién eres tú, Señor. Te honramos, Señor, te bendecimos y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya leíamos, ya decíamos, debido a estas preciosas y grandísimas promesas que dice el versículo 4, que Dios ha entregado a nosotros los creyentes, ¿no? Ahora nosotros tenemos que responder. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Ahora nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe, hacer crecer el don que el Señor nos ha dado. Ve por favor a Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Y dice así, versión Reina Valera, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia en Filipos, de los filipenses, y está diciendo: ustedes han obedecido, ustedes han dado fruto cuando yo estoy con ustedes, y no solo cuando estoy con ustedes, sino también en mi ausencia, ¿no? Cuando no he estado con ustedes también han dado mucho fruto. Y así como han dado ese fruto, como han trabajado, como han obedecido, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, ¿no? Es un texto muy mal recitado en muchas ocasiones. Seguramente lo has oído. Mucha gente dice, la Biblia dice: cuida tu salvación con temor y con temblor, ¿no? Muchas personas dicen, la Biblia dice: cuida tu salvación, ¿no? Y dicen, cuida tu salvación porque puedes perder tu salvación, entonces es algo que tienes que cuidar, ¿no? Y este texto, repito, lo usan como mucho como un argumento, ¿no? De que la salvación se pierde, porque Dios nos está diciendo que cuidemos nuestra salvación. Pero la Biblia no dice que cuides tu salvación. Lo que dice aquí es: ocúpate en tu salvación. El concepto es algo totalmente diferente, ¿no? Es diferente cuidar a ocuparme en, ¿no? Yo puedo estar cuidando algo que tengo el temor de perderlo, ¿no? Y ocuparme de algo no es que necesariamente tenga el temor de perder algo, sino tengo algo y yo me ocupo, trabajo, lo lustro, vamos a decir, yo limpio mis zapatos, ¿no? Me ocupo de ellos, ¿no? No porque piensa que los voy a perder, sino porque es importante que los arregle, etcétera, por otras situaciones. Pero más bien está diciéndose, repito, ocúpate de ella. La Nueva Traducción Viviente, esta frase la traduce así. Te la voy a leer, NTV, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Otra vez, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces la Biblia está hablando de un esfuerzo, ¿no? Yo me esfuerzo. Dios, por medio de Cristo, nos concedió una salvación plena, una salvación perfecta, ¿no? Con esto no estamos diciendo que la salvación que Dios nos dio esté incompleta, ¿no? Dios nos ha dado una salvación plena, Dios nos ha dado una salvación perfecta, pero, ¿no?, de cualquier manera, aunque sea un tanto paradójico, Dios nos pide a sus discípulos, a sus hijos, que nos esforcemos y que nos ocupemos con diligencia de nuestra salvación. Repito, no para obtener algo, no para obtener salvación, o no porque tenga el miedo de perder la salvación, sino por algo que yo tengo y me ocupo, trabajo, me esfuerzo en eso. Otra vez el ejemplo tal vez del cuerpo. Yo tengo un cuerpo que el Señor me dio, un cuerpo físico que Dios me dio, ¿no? Entonces yo trabajo en él, yo trato de alimentarme bien, trato de comer bien, de hacer alguna actividad física, ¿no? Me ocupo del cuerpo, ¿no?, que el Señor me dio, trabajo en el cuerpo que el Señor me dio. Así que si el Señor me ha dado esas, como decíamos, una salvación con todas esas promesas, yo me ocupo y me esfuerzo, no para ganarlo, sino porque lo tengo, ¿no? Regresamos a 2 de Pedro 1, versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo, dice, toda diligencia, poniendo toda diligencia, ¿no? Esta palabra poner quiere decir suministrar. Y tiene una definición amplia, ¿no? Y no la vamos a ver toda, pero lo que implica esta palabra poner, como dice aquí, vosotros poniendo toda diligencia, esta palabra poner implica hacer un esfuerzo para proveer lo necesario. Hacer un esfuerzo para proveer, ¿no? Dice poniendo y luego dice
toda diligencia. Yo me esfuerzo, trabajo, hago lo necesario para ser diligente, ¿no? Es lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿no? Y la palabra diligencia, bueno, a ver ustedes hermanos, díganme, ¿qué significará ser diligente? ¿Qué es diligencia? Hacer las cosas bien, ¿ok? ¿Qué más? ¿Algo más que venga a su mente con la palabra diligencia? Bueno, la palabra significa, ¿no?, hacer las cosas bien, porque esto significa un entusiasmo por hacer las cosas, ¿no? Yo puedo hacer algo sin diligencia, ¿no?, pero yo puedo tener una actitud diligente. Significa justamente eso, literalmente significa tener celo o tener entusiasmo por algo, ¿no?, que finalmente lleva al fruto de hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Pero algo importante de esta palabra, repito, significa entusiasmo, celo, ¿no? Algo importante en esta palabra, o algo que implica también esta palabra, es este entusiasmo, este celo, pero acompañado por una sensación de urgencia. Acompañado de una sensación de urgencia. O sea, yo me esfuerzo de manera diligente y urgente. Urgente es algo que no puede esperar más, ¿no? Si yo estoy siendo diligente en algo, yo no digo, esto puede esperar, esto puede, no, algo que yo hago con diligencia, algo que yo tengo en sentido de urgencia, en mis prioridades está arriba, ¿no? Yo tengo prioridades, ¿no? Una sensación de urgencia, esto tiene que salir ya, ¿no? Esto tiene que salir en este momento, sí o sí tengo que hacer esto. Eso es lo que significa diligencia, ¿no? Quiere decir apresurado, con prisa, una sensación, repito, de urgencia, ¿no? Ve por favor a la segunda carta a los Corintios 8. Segunda a los Corintios 8, versículos 7. Te voy a leer la versión, la Reina Valera, pero la contemporánea, no la versión 60, sino la Reina Valera contemporánea. Es muy parecida, pero tiene alguna palabra que nos va a dar luz con respecto al estudio de este texto. Y dice, versículo 7, 2 Corintios 8, 7. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, ¿no?, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que él está hablando de las ofrendas, de los diezmos, de este ministerio de dar, ¿no? Pero les está dando, vamos a decir, un cierto halago antes, ¿no? Les está diciendo, por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, ¿no? Y en esta versión dice, en todo esmero. O sea, era una iglesia que había trabajado diligentemente en fe, en la palabra del Señor, en el conocimiento, en el amor por el mismo apóstol Pablo. Y bueno, les dice, ustedes sobresalen y se esmeran y están siendo diligentes en todo este trabajo, pero también les dice, sean también diligentes en esta labor o en este ministerio de poder dar, ¿no?, en este acto de amor de poder dar estas dádivas. Entonces, el punto en esto, ¿no?, dice la Biblia que Dios nos ha dado todas estas grandísimas promesas para que participemos de la naturaleza divina, de su naturaleza. Y Dios ha puesto esa naturaleza en nosotros, lo estudiábamos la semana pasada, ¿no? Y que el Señor forma esta naturaleza en nosotros, ¿no? Pero una vez que yo tengo esa naturaleza, ¿no?, o que soy partícipe de esa naturaleza y me convierto en hijo de Dios, ¿no?, el crecimiento en la vida cristiana, el crecimiento, repito, en mi vida, vamos a decir un poco, el fortalecimiento en mi vida cristiana
no solo es algo que me pase, ¿no? No es algo en lo que yo tengo que esperar que me pase, sino es algo en lo que yo pongo diligencia, algo en lo que yo me esfuerzo para obtener, ¿no? Hay un fruto del ser partícipe de la naturaleza divina, que es: yo me esfuerzo, yo trabajo. Acuérdate, lo mencionamos también un poco la semana pasada. El apóstol Pablo decía: yo me esfuerzo más que todos, ¿no? Él sabía que no tenía que hacer nada para ganar la salvación, ¿no? La enseñanza del apóstol Pablo siempre fue: es por gracia, ¿no? Yo no puedo hacer nada para obtener por fe, pero ya que recibí esa gracia, me esfuerzo más que todos para que nadie diga que la gracia de Dios ha sido en vano para conmigo. El Señor me ha dado cosas, pero nadie va a decir se las dio en vano, ¿no? Sino que yo trabajo, sino que yo me esfuerzo. Repito, no para obtenerlo, sino como resultado de que lo tengo, ¿no? Algo importante a considerar: esta diligencia, este amor, este esfuerzo, no depende de las circunstancias, ¿no? No depende de que si el hermano de al lado se está esforzando o no esforzando, no depende de que si alguien me vio feo o bonito, no depende de asuntos externos a mí. Esta diligencia depende de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Segunda de Pedro, vamos a ver versículos 3 y 4 que los estudiábamos la semana pasada. ¿De qué depende que yo me esfuerce diligentemente en mi fe? Dice segunda de Pedro 1, versículo 3, o sea, unos versos antes dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, yo lo recibí, Dios me las dio, yo no hice nada por obtenerlas, Dios me las dio. Dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora dice el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado, otra vez, Él nos dio preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, etc. Yo he recibido cosas del Señor. 2 versos antes: todo lo que yo he recibido, el Señor me ha capacitado. Dios nos ha dado todo eso. Ahora nosotros respondemos con diligencia para hacer que nuestra fe tenga mucho fruto, ¿no? Y como decíamos, no depende de la diligencia del otro, ¿no? Si el otro le está echando ganas, pues entonces yo le echo ganas y me siento inspirado para hacerlo. Si el otro ya no le está echando ganas, entonces ya no me siento inspirado. No, eso no depende de los demás. Eso depende de lo que Dios nos ha dado. Así que cuando te den ganas de claudicar, cuando te den ganas de yo no le voy a echar tantas ganas, no se trata de ver las circunstancias, se trata de ver a Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Poniendo toda la diligencia, poniendo todo el esmero, poniendo todo mi celo, todo el trabajo duro, ¿no? Segunda de Pedro, vamos a versículo 5, ya lo tenemos ahí. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿no? Por lo que hemos recibido, entonces yo pongo diligencia como consecuencia, ¿no? Después leíamos ya el texto, ¿no? Que vienen ciertas cualidades, ¿no? A la fe yo añado virtud, dominio propio, etcétera. Todas estas cualidades, ¿no? Que no simplemente Dios derrama sobre nosotros y nosotros pasivamente las recibimos, ¿no? Sino nosotros estamos llamados a esforzarnos de una manera diligente, trabajando para agregar estas cosas a nuestra fe, ¿no? Es lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? Hemos recibido primero la fe como un don, ya decíamos, el don es un regalo de Dios. Tú ya tienes la fe que, otra vez, te ha sido dada
pero ahora se espera que un hijo de Dios trabaje diligentemente en esto, ¿no? Muchas virtudes, ya decíamos, una lista importante de virtudes que no las vas a recibir, sino que el Señor te invita amablemente a trabajar y esforzarte para tenerlas, para obtenerlas y a añadir a tu fe todas estas virtudes, ¿no? Dice otra vez, versículo 5, segunda de Pedro 1, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, ahora dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿no? Una palabra importante que también vamos a enfatizar un poquito. Dice, añadid a vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo está dando por sentado que ya tenemos la fe que el Señor nos ha dado, ¿no? Y a esa fe nosotros tenemos que añadirle algo, ¿no? Añadid es la palabra griega epicorregeo, ¿no? Es una palabra muy interesante. Es un término musical. Este es un término musical que se usaba o que se le daba a los directores de orquesta, ¿no?, de ese entonces. Por ejemplo, un director de orquesta se le daba la indicación. Acuérdate que las orquestas no eran, vamos a decir así, el común entre el pueblo. Más bien las orquestas estaban muy relacionadas a los reyes, a los gobiernos, ¿no? Vamos a decirlo así, a la gente con recurso económico, con muchos recursos. Entonces le decían al director del coro, ¿no?, esta palabra epicorego, ¿no?, añadid. Al director de coro le estaban diciendo, para hacer esta representación, para dar este concierto, ¿no?, usa todos los recursos necesarios, ¿no? O sea, vas a hacer una gran producción, ¿no? No escatimes, ¿no? Esfuérzate con todo, o sea, trae a los mejores cantantes, trae a la mayor cantidad de cantantes, o sea, abastece de gran manera que tú puedas dar a esa representación, a esa obra musical, a ese concierto, vamos a decir, echa toda la carne al asador. No escatimes, ¿no? No escatimes. Es lo que el apóstol Pablo está dando a entender con esta palabra, ¿no? La palabra sugiere incluso hasta cierto derroche. Derrocha, ¿no? Aporta generosamente todo lo necesario para que hagas una representación grandiosa, ¿no?, para que hagas una producción grandiosa, ¿no? ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? ¿No? Usa todos los recursos para que a tu fe le sea añadido las virtudes que enumera más adelante. Usa todos los recursos, no escatimes. ¿Qué recursos tienes? Tiempo tal vez, ¿no? Fuerzas, ¿no? Todavía podemos leer, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo que están haciendo ustedes, por ejemplo, aquí para venir y congregarse, oír la palabra del Señor, mis hermanos servidores, el esfuerzo que están usando para servir al Señor. O sea, tenemos un tesoro precioso que es la fe, y nosotros no tenemos que escatimar nada para que esa fe pueda ser acrecentada y estas virtudes puedan ser añadidas. Derrochemos en nuestra fe, esforcémonos, y como que redunda, ¿no? Dice diligentemente, esfuérzate. Está hablando de un esfuerzo importante, ¿no? ¿Qué será más importante en nuestras vidas que la fe? Digo, hay cosas que tenemos que hacer. Todos aquí tenemos que
trabajar, ¿no? Llevar alimento a la familia, a la casa. Tenemos responsabilidades, ¿no? En casa, en el trabajo, muchas responsabilidades los que estamos aquí tenemos, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, hay algo prioritario en tu vida que es el fortalecimiento de tu fe, ¿no? Es algo en lo que no debes escatimar, no escatimes. Dice el texto, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos fe, repito, la fe es un regalo de Dios, ahora nosotros tenemos que añadir a esta fe virtud. Me llama mucho la atención cómo el pastor John MacArthur define esta palabra virtud. Y el pastor John MacArthur dice un heroísmo espiritual. Un heroísmo espiritual. Literalmente la palabra virtud quiere decir excelencia moral. Excelencia moral. En un sentido amplio, ¿no? Esta cuestión de la excelencia moral, ¿no? Podemos decir todos estos atributos morales, la pureza, la modestia, el amor, o sea, todos estos atributos que hacen crecer mi vida, vamos a decir, moral, o como dice el pastor John MacArthur, este heroísmo espiritual, ¿no? El que mi vida pueda estar llena de virtudes, una vida como un ejemplo de lo que es virtud, como un ejemplo de que es una vida que honra a Dios, el ejemplo de una vida que se ha puesto delante del Señor. Ve por favor a Filipenses 3, versículos 12 al 14. Te repito, me llama mucho la atención este término de ese heroísmo, ¿no? Un héroe es el que se esfuerza, el que trabaja, ¿no? Hay un libro muy famoso que pone un ejemplo, ¿no? Él decía, por ejemplo, una hormiga, ¿no? Ustedes saben, las hormigas tienen hasta ciertos rangos, ¿no? Una hormiga, por ejemplo, hay obreras y hay hormigas soldados, ¿no? Y estas hormigas soldados, cuando el hormiguero se vea tocado, luchan y hacen todo lo necesario para resguardar el nido, el hormiguero, ¿no? Entonces, este autor dice, ¿qué diferencia hay entre una hormiga, ¿no? y entre un hombre, ¿no? que se esfuerza y lucha por proteger, por ejemplo, su nación, por proteger a su familia, ¿no? Este autor dice, pues que la hormiga, vamos a decir, no tiene la conciencia, ¿no? La hormiga no puede decidir hacerlo o no hacerlo. El instinto la lleva a hacer lo que por naturaleza tiene que hacer. Pero la diferencia con un ser humano es que el hombre puede decidir hacerlo o dejarlo de hacerlo. Por eso un hombre que lucha por su patria se convierte en un héroe, ¿no? Hay muchos monumentos a héroes y no hay ningún monumento a la hormiga, ¿no? ¿Por qué? Porque un héroe pudo decidir, me esfuerzo y pongo mi vida y trabajo. Tiene que ver con ese esfuerzo, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice Filipenses 3, versículos 12, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Está hablando el apóstol Pablo. No es que yo ya logré, no es que soy perfecto, pero dice, pero sigo adelante a fin de hacer mí esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El apóstol Pablo dice, no soy perfecto, pero me esfuerzo por serlo, ¿no? Pero trabajo para hacerlo, prosigo a la meta, ¿no? Dice la Reina Valera, para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido, ¿no? Para ver si logro tomar aquello por lo cual fui tomado. El apóstol Pablo está hablando de un
gran esfuerzo, ¿no? Por eso dice John MacArthur, un heroísmo espiritual. Él decide esforzarse, ¿no? Dios me tomó para algo, pero no me quedo así como que, bueno, Dios me tomó para eso y me quedo en ese punto, sino prosigo a la meta para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido, para ver si logro tomar aquello para lo cual Dios me tomó. Dice esta versión que les leía, ¿no? Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Dice el versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado. No lo he logrado. El apóstol Pablo es honesto y está diciendo, no he logrado esa perfección, ¿no? Como nosotros no lo hemos logrado, por supuesto. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, ¿no? Algo importante para proseguir a la meta. Pon tus ojos en la meta, no pongas tus ojos en el pasado. Es lo que está aconsejando, o más bien, el apóstol Pablo está diciendo que él hace para conseguir aquello para la cual fue tomado. Dice, olvido lo que está en el pasado, no pongo mis ojos en el pasado, en lo que hice, en lo que fui, en lo que me hicieron, ¿no? Sino pongo mis ojos en la meta, fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así, dice el versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Prosigo a la meta, me esfuerzo, trabajo. Hermano, tú sabes, creo que no te digo nada nuevo cuando te digo que la vida cristiana no es sencilla. Creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. La vida de fe no es una vida fácil, ¿no? El Señor nos ha dado promesas, el Señor nos ha dado tantas cosas, pero una vida cristiana es una vida no como la de una hormiga, es una vida en la cual trabajamos, nos esforzamos, luchamos para obtener aquello por lo cual fuimos llamados. Un escritor pone este ejemplo, ¿no? En este texto, para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido, ¿no? Dice la Reina Valera, ¿no? Dice, me imagino a un niño, ¿no?, que está en un parque correteando a su papá, ¿no? Y corretea a su papá y su papá corriendo. El papá corre, pero bueno, todo el mundo sabe que no lo va a alcanzar, ¿no? O sea, un bebé de 3 años, 4 años no va a alcanzar a un papá de 30. Si el papá se echa a correr y si el punto del papá es que no me alcance, pues no me va a alcanzar y no le va a ver ni el polvo, ¿no? Y este autor dice, es como cuando estamos corriendo en círculos y somos bebés detrás de nuestro papá y de pronto el papá voltea y él nos abraza y nos agarra. O sea, es una carrera a la que nunca vamos a ganarle a Dios. Pero finalmente Él, en su amor, en su gracia y dándonos esa gracia, esa paz, esas grandísimas promesas, estamos recibiendo su abrazo. Estamos recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Pero repito, nosotros corremos detrás de papá, ¿no? Corremos detrás y nos esforzamos, como dice el apóstol Pablo, avanzo hasta llegar al final de la carrera, con todo y el cansancio que tenemos, ¿no? Con todo y que la vida cristiana no es fácil, con todo y el dolor y con todo quizá lo que estoy cargando, las dificultades que la vida implica, que la vida cristiana implica, pero con todo eso yo me esfuerzo, con todo eso yo trabajo. Otra vez citando el ejemplo del apóstol Pablo, me esfuerzo más que todos, me esfuerzo más que todos, ¿no? Es la actitud que tenía el apóstol Pablo. Y ahora fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Regresamos a 2 de Pedro 1. Versículo 5. Ya lo leímos varias veces. Creo que ya no los aprendimos de memoria, pero qué bueno si es así. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, ¿no? Ya vimos lo que es virtud, este esfuerzo por obtener esta virtud, ¿no? Después dice, a la virtud ahora tengo que añadir conocimiento. Una fe, vamos a decir, una fe recién nacida progresa hacia la virtud, y esa virtud tiene que progresar hacia el conocimiento. El conocimiento. Ya estuvimos hablando, hemos dicho el conocimiento como un eje en estos primeros versículos de este primer capítulo, ¿no? Habla del conocimiento de Dios, ¿no? La gracia y paz que hemos recibido en el conocimiento de Dios, todo lo que hemos recibido para una vida piadosa en el conocimiento de Dios. Ahora dice, ahora añade a la virtud conocimiento, ¿no? Repito, la semana pasada y antepasada hablamos de lo que es el conocimiento, pero vamos a hacerlo específico en el contexto que lo estamos leyendo aquí, ¿no? El conocimiento de Dios, el conocimiento que hace crecer nuestra fe, implica inteligencia e implica comprensión. Implica inteligencia y comprensión. El diccionario bíblico Vine, este diccionario es un diccionario, no es como el Strong, que el Strong usa las palabras griegas y usa la palabra que en el español obtiene el sentido, ¿no? El diccionario Vine es un diccionario que toma las palabras griegas y las define, ¿no? Como un diccionario aquí en español, tú agarras un diccionario y qué quiere decir conocimiento, y bueno, va a decir, no sé, dícese de, ¿no? O sea, da una definición, ¿no? Entonces este diccionario define, o sea, no es solo una traducción, sino es una definición. Este diccionario traduce la palabra, define la palabra conocimiento como una búsqueda del saber, una investigación, ¿no? Denota crecimiento en el conocimiento. Otra vez, una investigación, ¿no? Una búsqueda de conocer y de saber cada día más. En el contexto en el que estamos, ¿no? Tengo la fe, que la fe me lleva, o yo la tengo que, a esta fe yo le tengo que añadir virtud, que es esta vida modesta en la cual me esfuerzo por obtener estos resultados, etcétera, ¿no? Y a eso yo le tengo que añadir conocimiento, ¿no? Yo le tengo que añadir esta búsqueda de conocer al Señor. Segunda Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo le está hablando una vez más a Timoteo. Hemos hecho un poco ¿cómo se dice? La equivalencia, por así decirlo, de la segunda carta de Pedro a la segunda carta de Timoteo, ¿no? Pablo escribe la segunda carta a Timoteo estando preso, ¿no? Y le llaman como si fuera el testamento de Pablo, porque es probablemente la última carta que escribió antes de morir. Él sabía que ya iba a morir, bueno, estaba cerca, etcétera. Y entonces está dando cosas importantes, ¿no? Cosas que alguien que sabe que pronto va a morir, ¿no? Se la está dando a su discípulo. Y le está diciendo este mensaje importante. Dice, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra vez la palabra diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Diligentemente, ahora yo me tengo que esforzar por presentarme aprobado delante del Señor, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Cómo hago eso? Dice aquí Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. O sea, todos los hijos de Dios, todos los cristianos tenemos que saber usar bien la palabra de verdad, la Biblia.
No solamente el pastor o el que se para enfrente. Por supuesto, si nos paramos aquí enfrente tenemos una mayor responsabilidad de estudio. Por supuesto, no estoy evadiendo una responsabilidad que sé que tengo al pararme aquí enfrente. Lo que estoy diciendo es que todos los cristianos necesitan conocer la Biblia y dice aquí, usar bien la palabra de verdad. La Nueva Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Otra versión, no me acuerdo cuál, dice que traza bien, ¿no? Que sabes usar las escrituras, ¿no? Todo. ¿Quién era? Sproul, creo. No recuerdo, pero decía en un libro, todos somos teólogos, diciendo, lo que quería decir era el estudio de Dios y de su palabra no es exclusivo de algunos, sino que es algo que todo discípulo del Señor debe tener, ¿no? Repito, sin evadir mi responsabilidad. Yo sé que dice se me olvidan de pronto los nombres, Paul Washer, ¿no? Los maestros de la Biblia, ¿no? Tienen la responsabilidad de entrar a la tierra y extraer esas gemas preciosas, ¿no? Y que quizá a alguien que su labor, por ejemplo, no sé, está trabajando, está esforzándose en llevar comida a su casa, etcétera, ¿no? Quizá no tiene vamos a decir, quizá el tiempo, ¿no? Entonces nosotros que nos paramos aquí adelante tenemos que extraer esas gemas para hacerlas accesibles a ustedes, ¿no? Por supuesto tenemos esa responsabilidad. Pero ahora, tú tal vez que no eres un maestro necesariamente, ¿no? También puedes, por supuesto, entrar a la palabra de Dios y encontrar esas gemas. Y te aseguro que una gema que un maestro te da, por supuesto, la saboreas, la disfrutas, está bien, y esto es algo que la Biblia dice que hagamos, ¿no? Que seamos enseñados y que hay maestros, etcétera, ¿no? Pero cuando tú entras a la palabra de Dios y descubres tuya, de ti, una gema, ¿no? Es diferente, ¿no? Cuando sabes que viene directamente de Dios a través de su palabra y que el Señor te está hablando. ¿Sabes qué, hermano? Todos necesitamos aprender a usar y a amar la palabra de nuestro Señor. Todos, ¿no? O sea, no esperar a que alguien venga y me enseñe, sin dejar a un lado la enseñanza. No estoy diciendo que eso es algo que tiene que pasar en la iglesia. Pero nuestra responsabilidad como discípulos del Señor es, yo no me espero a que alguien me diga, yo vengo con el Señor, ¿no? O sea, ¿para qué usar un intermediario si yo puedo venir directo con el Señor, ¿no? Digo, y lo hacemos, ¿no? Tú estudias tu Biblia, la lees, ¿no? Y tenemos ese tiempo de preguntas y respuestas para que, oye, esto sí no me quedó muy claro, ¿cómo le hacemos, ¿no? Y entre todos somos enseñados, etcétera, ¿no? Pero todas esas gemas nosotros las desenterramos y amamos la palabra del Señor. Por último, vea al Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Te acuerdas? Hace algunos meses estuvimos estudiando Nehemías los domingos. Y si tú recuerdas, cuando el pueblo trabaja y se esfuerza y de pronto está en esta restauración, en este avivamiento espiritual, que no es emocional. ¿Te acuerdas cuál fue el avivamiento?
volver a la palabra de Dios, ¿no? Y llegaron y le dicen a Esdras: léenos la palabra del Señor, ¿no? Y pasaron, dice ahí, todo el día leyendo la Biblia. Al otro día, 12 horas leyendo la Biblia, ¿no? Y venían y trataban de ver y se dieron cuenta que no estaban haciendo algunas cosas, ¿no? Y la Biblia dice que tengo que hacer esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? E iban y lo hacían. Empezaron un pueblo vivo, un pueblo avivado, ¿no? Es el que regresa sus ojos a la palabra del Señor. No a algo que siente, no a algo emocional, no a emocionarnos en algún momento, sino un pueblo que ama la ley del Señor, un pueblo que ama la palabra del Señor. Creo que, no recuerdo si he puesto este ejemplo aquí, pero hay un pastor que decía: ¿cómo amar la ley de Dios? Yo puedo decir que la ley de Dios está bien, pero tanto así como amarla, o sea, amar ciertas restricciones o amar, a este pastor le creaba un conflicto, ¿no? O sea, me cuesta trabajo este texto, decía él, ¿no? Y dice, y todo el día es ella mi meditación, ¿no? Este pastor era honesto y decía, es un texto que, ¿cómo puedo decir que amo la ley, ¿no? Y pone el ejemplo, ¿no? Dice, era un pastor que estaba en Estados Unidos, en algún desierto en Estados Unidos. Dice, una vez compré una motocicleta, ¿no? Y yo acostumbraba cruzar, creo que eran 60 kilómetros de desierto, ¿no? Con la motocicleta, ¿no? Compra esta moto, ¿no? Y hace lo que todos hacemos con los manuales de las cosas que compramos, ¿no? Agarra y lo guardó. Y agarra la moto y empieza. Y en una de esas, a los 30 kilómetros, o sea, justo a la mitad del desierto, se para la moto, ¿no? Y le buscó y le hizo. Y se tuvo que llevar 30 kilómetros la moto de regreso. Imagínate 30 kilómetros en el desierto. Cuando llegué a mi casa, dice ese pastor, lo primero que hice fue agarrar el manual. Agarrar el manual y no me vuelve a pasar esto, ¿no? Imagínate todo lo que nos hubiéramos ahorrado, cuántos kilómetros de desierto nos hubiéramos ahorrado si leemos el manual que el Señor nos ha dejado y lo atendemos, ¿no? Este pastor decía, empecé a amar el manual de mi moto, ¿no? Y ya lo traía aquí todo el tiempo, ¿no? Porque sabía el riesgo, ¿no? Cuánto más, ¿no? En algo mucho más grande, ¿no? Que es nuestra vida de fe, ¿no? Señor, cuánto amo yo tu ley. Por eso dice, todo el día en ella está mi meditación. Medito en ella, porque es de vida o muerte. Que yo conozca a Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces añadimos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Otra vez, Dios no va a hacer que un día nos explote el cerebro de información. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Dios no va a meter la información a tu cerebro. Dios te dejó su palabra para que vengas y seamos alimentados en ella, fortalecidos en ella, esforzándonos, disciplinándonos, leyéndola y creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor, que es la oración siempre de Pablo. Si tú ves las oraciones de Pablo por sus discípulos, a Timoteo, a Tito, etcétera, no les dice que tengas un buen trabajo o que te saquen de la cárcel o que, ¿no? Lo que Pablo siempre dice es, mi oración por ustedes es que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios y que con ese conocimiento tengan mucho fruto. Y es lo que nosotros debemos buscar. Señor, ayúdame, dame, esfuérzame para que yo pueda crecer en el conocimiento de tu voluntad y en ese conocimiento traer todos estos frutos de los cuales estamos hablando. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos enseñes a amarla, Señor. Amar tu ley, amar tus decretos, tus estatutos. Dice
Salmo 19, que todos ellos son justos, que podemos amar cada una de tus leyes y tus juicios, porque ellos son todos buenos y deseables más que la miel, más que el oro, Señor. Enséñanos a amar tu ley, a amar el conocimiento, crecer en el conocimiento, y queremos esforzarnos y trabajar y como decíamos, echar toda la carne al asador, Señor, porque nuestra vida de fe no se quede estática, Señor, que no se quede solo en lo que tú nos has dado por gracia, que sería suficiente, Señor, pero se espera que un hijo tuyo, que un discípulo tuyo se esfuerce y trabaje y con diligencia, Señor, añada a su fe, virtud y conocimiento, Padre, que es lo que nosotros queremos hacer a partir de esta noche, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.